Bueno, hola a todos. Yo soy Blanca y estudié en Salamanca, hice informática y luego me fui para Viena, para Austria, donde estoy ya 5 años. Y nada, trabajo allí como Java Developer. Nada, pues vamos a contar un poquito lo que hacemos. Y yo estudié en esta casa, acabé la carrera el año pasado y según acabé pues me contactó Blanca y para allá que me fui, para Viena, y allí estoy desde entonces de Java Developer también. Bueno, ¿qué hacemos? Las dos trabajamos en Willhaben AT, que no creo que os diga mucha historia. Es un portal de los más grandes de Austria a nivel de visitantes. Tiene esta pinta que veis aquí en la pantalla y es una plataforma para vender y comprar todo tipo de objetos, coches, inmobiliarias y buscar trabajo. En comparación en España pues sería Infojobs o Segunda Mano, una cosita parecida. Nosotras en concreto trabajamos en el departamento que se llama SAFE, que significa Semi-Automatic Administration de Fraud and Emails, y lo que hacemos es eso, toda la moderación de la plataforma, pues intentar que sea lo más automáticamente posible para tardar menos horas en que todos los anuncios se publiquen y que no tengan nada sospechoso. En concreto usamos dos aplicaciones para hacer estas tareas y en ellas hemos utilizado distintas soluciones para acceder a las bases de datos o distintas bases de datos. Y de eso es de lo que venimos a hablar hoy. Por un lado, en una de las aplicaciones hemos utilizado OpenJPA para acceder a un Postgres, a un SQL, y por otro lado hemos utilizado Mongo en la otra aplicación, que de eso nos hablará después Blanca. En concreto, OpenJPA es una implementación del estándar JPA, Java Persistence API, que lo que hace es abstraerte de la parte SQL, entonces no tienes que ser ningún experto en base de datos para ser capaz de crear tu capa de persistencia. En concreto, estos son los principales integrantes de esta capa. Entonces tenemos la persistence, que son unas clases para ser capaz de configurarlo correctamente y de configurar tu Entity Manager Factory. El Entity Manager Factory lo que hace es crearte el Entity Manager. Este objeto lo que va a hacer es gestionar tus entidades directamente. Que las entidades al final van a ser nuestros objetos. Es decir, en lugar de tener que, si estamos trabajando con SQL, en lugar de tener que estar pensando en entidades y en relaciones, vamos a trabajar directamente con nuestras clases, que en este contexto pues, se llaman entidades. Y luego crearemos nuestras queries y el Entity Manager las ejecutará directamente y tú no sabes ahí muy bien cómo pasa, es un poco de magia, y te puede crear transacciones, pero todo lo gestiona solo. Entonces, lo único que tenemos que hacer nosotros es, si tenemos una clase, en este caso pues, la clase usuario, le ponemos algunas anotaciones y somos capaces de gestionar todo el esquema de la base de datos, y hay cosas que incluso si queremos pues las pueden hacer por defecto. Entonces, en este caso, tenemos, por ejemplo, tienes que seleccionar, tienes que anotar tu clase con la anotación entity para decirle que va a ser una entidad. Luego le puedes dar el nombre de la tabla en concreto que quieres, señalas el ID, como podéis ver, ahí la anotación ID, que va a ser un valor generado, entonces no le vamos a dar nosotros valor, lo va a hacer automáticamente la base de datos. Las columnas, le puedes cambiar el nombre a las columnas si quieres, en este caso puedes fijar el tipo, si no quieres el tipo por defecto que te va a poner, y también puedes señalar las relaciones. Entonces, en este caso tenemos una composición con address y lo que le decimos es que va a ser una relación, se va a convertir en una relación many to one. Entonces, con unas cuantas anotaciones ya tenemos nuestra capa de persistencia bastante acabada. Tú tienes una entidad, le dices, guárdate, y se guarda. Entonces, todo muy mágico, ¿no? Muy abstracto. La idea inicial que teníamos esta fue la solución inicial que teníamos. Entonces tenemos nuestra capa de cliente, nuestra capa de servicio y luego nuestra capa de repo, que al final lo que hace es utilizar OpenGPA, llamar a este Entity Manager que te gestiona las entidades y que ejecute las queries que haga falta. Y las ventajas principales eran esas. Primero, que no tenías que ser un experto en base de datos para ser capaz de añadir esta capa. Segundo, que era muy rápida porque con las anotaciones en un PISPAS te lo has ejecutado, y además pues, con mucho menos código. Entonces,
siempre viene bien. Pero de repente empezaron a surgir ciertos problemillas. Entonces, ¿qué tipo de problemas vinieron? Pues primero es que las queries que ejecutas se autogeneran. Entonces, eso es bueno y malo. Bueno, no te tienes que ocupar de ello, lo haces solo. Malo, puede que no tengas claro cómo lo hace y a lo mejor no lo hace de la manera más, con un rendimiento más claro del que debería ser. Por ejemplo, tenemos esta query que, pues si la leemos, es bastante legible. Tenemos el delete from user que se encuentra en esta lista de IDs. Perfecto, pues tú asumes que se va a convertir en esta query. Es decir, va a borrar de la tabla de usuario todos los usuarios que correspondan con ese ID en esa lista. Sin embargo, tuvimos problemas de performance, analizamos un poco más detenidamente y nos encontramos con que se estaba convirtiendo en esta query. Como podéis comprobar, aquí está viendo un in de un select y en ese select tenemos en el web 50 ORs. Obviamente el rendimiento no es el mismo. Entonces nos encontramos con distintos problemas debido a esa autogeneración de queries. Primero, que no se estaban convirtiendo en lo que tú esperabas. Segundo, que eso en lo que se estaba convirtiendo no era lo que mejor rendimiento tenía. Tercero, que era mucho más difícil de debuguear, porque tú esto no lo puedes hacer en el IDE. Y luego, por otro lado, si tú se lo quieres pasar esto a un experto en base de datos, pues no es tan fácil pasarle las queries, porque tú no las tienes directamente, tienes que ver en qué se convierten. Que, por cierto, el experto en base de datos lo primero que nos dijo fue, por favor, quitad OpenGPA, que no es lo mejor. Entonces, al final esto lo terminamos arreglando este problema de performance en esta query en concreto con esta solución, que era con una query nativa. Conclusión, tuvimos que hacer otro redeployment y además hemos cogido OpenJPA porque nos abstrae mucho de la capa de SQL y no tenemos que tratarlo directamente y al final estamos analizando queries y creando queries nativas, porque no hemos conseguido lo que estábamos buscando. El segundo problema lo tuvimos con temas de concurrencia. Esto es un problema que también te puede pasar a ti si no gestionas correctamente el acceso a la base de datos, pero en concreto nosotros lo tuvimos cuando estábamos utilizando OpenJPA. Entonces, nosotros cuando tú accedes a un objeto, lo que hace es leer ese objeto de base de datos y se copia en memoria. Entonces, si tienes de manera concurrente, tienes que acceder al mismo objeto 2 veces, lo que vas a hacer es copiarlo 2 veces en memoria. Entonces tienes 2 copias. ¿Qué pasa? Que si modificamos una copia y luego modificamos la copia otra vez, pues cuando vamos a grabar sobreescribimos, podemos tener problemas si tenemos constraints, podemos tener una SQL excepción preciosa y entonces cuando surgen los problemas y tienes que ver cómo los arreglas. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Pues como decía nuestro experto en base de datos, quitar OpenJPA. Nosotros teníamos nuestra capa de persistencia, esta es prácticamente la misma imagen que he enseñado antes, que era de donde partíamos, y queríamos llegar a esta otra. Queríamos migrar a procedimientos almacenados, accediendo a través, en nuestro caso usamos Spring, entonces íbamos a utilizar pues, la librería que tiene Spring para los procedimientos almacenados. Entonces, nosotros utilizamos metodologías ágiles, entonces queríamos hacer esto de manera pues, secuencial y ir creciendo, ¿no? De manera iterativa. Entonces, teníamos una parte de la capa de persistencia que queríamos quitar las anotaciones de las clases y gestionar directamente con procedimientos almacenados, y otra parte mantenerla con OpenJPA y que fuera creciendo esa frontera. ¿Qué problema tuvimos? Que parecía todo muy fácil y de repente se nos fue esa parte pequeña, se fue haciendo más grande sin ser capaces de pasar a producción, y cuando ya conseguimos resolver todos los problemas que teníamos y vamos a pasar a producción, nos encontramos con que al ejecutar los tests de rendimiento eso va lento. Conclusión, cuando tú tienes estas 2 capas tienes que comunicarlas, porque este gestor de Entity Manager del que hablábamos, en algún momento le tienes que decir, tú tienes esta parte de esta relación, yo tengo esta parte de la relación, la he cambiado y tú te tienes que enterar. Entonces había ahí una comunicación y esa comunicación era muy lenta. Conclusión, estos problemas de rendimiento no se podían resolver a corto plazo, ya íbamos con problemas
durante bastante tiempo. Lo que se suponía que iba a ser un sprint ya duraba 3 y el ticket seguía sin cerrarse. Y entonces al final se optó por dejar de momento esta funcionalidad o esta migración aparte y todavía seguimos con OpenJPA y no sabemos muy bien si en algún momento pasaremos. Entonces, una de las cosas que queríamos hablar es que a veces migrar no es tan fácil. Entonces, hay veces que es mejor al principio pensarlo mejor, aunque quizás sea más rápido, a priori. Bueno, ahora os quiero contar un poquito de MongoDB. Dijimos al principio... vale. Espera, me lo cojo de la mano y ya está. Es que solo hay un micrófono. Que, como dijimos al principio, el proyecto SAFE se consta de 2 aplicaciones diferentes. En una es la de JPA, que ha contado Emma, y en la segunda estamos utilizando MongoDB. Para explicaros un poquito, quien no conozca MongoDB, pues es una base de datos no SQL. ¿Eso qué quiere decir en comparación con una base relacional de toda la vida? Pues que en vez de tener colecciones con sus relaciones y tal, pues tenemos, en vez de tener tablas, perdón, tenemos colecciones de documentos JSON. Estas colecciones no están relacionadas unas entre sí, con lo cual los joins y estas cosas no se pueden hacer en una no SQL. De las ventajas es que, como son colecciones de JSON o de documentos JSON, pues no hay un esquema predeterminado. O sea, cada uno de los documentos JSON puede tener un campo que otro no lo tenga, por ejemplo. Entonces, esta cualidad, este schemaless que se llama, nos convenía mucho porque teníamos una serie de objetos, cada uno de su padre y de su madre, por decirlo de alguna manera, y queríamos hacer algo con ellos. Entonces teníamos emails, teníamos usuarios y teníamos anuncios. Al principio los queríamos simplemente guardar porque no estaba muy claro qué íbamos a hacer con todos estos objetos después. Entonces, las bases de datos no SQL se adaptaban muy bien porque queríamos guardar grandes cantidades de datos de una manera más o menos ordenada, pero en realidad sin una estructura clara porque no sabíamos los casos de uso. Además, estoy hablando de hace 2 años más o menos. Si os acordáis, el tema no SQL estaba en todas las conferencias y era un tema súper famoso, que parecía que iba a ser eso la panacea. Y entonces, como en nuestro departamento de desarrollo no había todavía ningún proyecto que utilizara NoSQL, pues dijimos, bueno, pues puede ser un buen punto de partida, venga, vamos a utilizar una nueva tecnología y así pues también nos motivamos un poco a reciclarnos, por así decirlo. Entonces, resumiendo un poco, tenemos una serie de piezas con las que vamos a querer hacer algo grande, aunque no sepamos muy bien todavía cómo, y tenemos otro prerequisito que era el tema del schemaless, que no es lo mismo que un esquimal, un chiste un poco malo, pero y como este era uno de los prerequisitos, pues nos decantamos pues, por MongoDB. Fue un especialista a la casa y nos estuvo hablando de los maravillosos hechos que hace la MongoDB. Nos convenció porque la otra alternativa era seguir con bases de datos relacional, pero con un modelo muy complicado que no acabamos de entender bien. Incluso el experto de bases de datos de la casa se hacía un poco difícil explicarnos y que pudiéramos trabajar con él en condiciones. Con lo cual fuimos a por MongoDB. Aparte de todo esto, utilizamos Spring Data Mongo, que quien no lo conozca, pues con tres líneas de código tienes un repositorio con todos los métodos básicos que puedes necesitar. Un save, un find y un delete, por ejemplo. Si se necesitara algún método un poco más complicado, pues simplemente habría que extender esta interfaz e implementar un nuevo repositorio y ponerle los métodos que necesitáramos. Por ejemplo, encontrar el usuario más joven dentro de un rango, dentro de una organización IT, por ejemplo. Entonces, la implementación tampoco es nada del otro mundo, es bastante intuitiva. Como podéis ver, simplemente es una query que le dices, dame todos los usuarios, que el ID sea este y me los ordenas por fecha de nacimiento y me das el primero. Hecho, muy fácil. Pues perfecto, resumiendo un poquito, pues tenemos aquí una arquitectura súper clara con nuestro cliente, nuestro servicio, nuestro repositorio súper sencillo de implementar y la base de datos. Perfecto, ¿no? Bueno, en resumen un poco de todas las ventajas que le veíamos al principio, era súper rápido,
tanto a nivel de guardar las cosas en la base de datos, como a nivel de desarrollo. O sea, simplemente en un sprint ya teníamos la base de datos corriendo, guardándose todo en la base de datos y perfecto. Además, no había ningún problema con las queries iniciales. Cuando pasó un poquito de tiempo, que teníamos ya unos cuantos datos guardados, empezamos con queries sencillas, en plan, pues dame todos los usuarios con cierto ID y tal. Con los índices adecuados, pues esas queries duran nada. El primero, pues la falta de experiencia. Al final la hemos pagado bastante cara. Falta de experiencia a nivel de management, a nivel de development y a nivel de operations también, de las operaciones. A nivel de management fue un fallo bastante gordo, bajo mi punto de vista, que no nos dieron de antemano o no se sabía los casos de uso específicos que íbamos a necesitar. A nivel de desarrollo, los desarrolladores pues no escribimos nuestras queries de la manera óptima. Tuvimos luego que optimizar queries y tal, también un poco por la falta de experiencia. Y a nivel de operaciones, pues también faltaba un poco de conocimiento. Por ejemplo, se me ocurre un ejemplo que un día pues, hubo una query que tardaba mucho. Saltaron un montón de alarmas porque eso tenía muchos efectos secundarios y bueno, localizamos que el tema era por una query de la MongoDB que estaba tardando demasiado. Bueno, le decimos a Operations, por favor, puedes matar esa query y la analizamos y ya corregimos el problema en el futuro. Perfecto. A los 5 minutos nos dice Operaciones que no se puede matar esa query, que tiene que hacer un restart de toda la base de datos. Imaginaos qué risas ese día. Así que nada, pues un poco la falta de experiencia y hemos tenido que ir aprendiendo a trabajar con la MongoDB por las duras. ¿Qué más? También tenemos que los entornos de test y el de producción eran completamente diferentes, no tenían nada que ver. Entonces, por muchos tests que hiciéramos en la etapa de desarrollo, ir a producción resultaba un poco tirarse a la piscina. Y pues imaginaos también un poco el estrés que suponía todo eso. Y bueno, os comento un poco de forma un poco más gráfica cómo era la historia. Esto hubiera sido lo suyo, nuestra aplicación y un clúster con diferentes máquinas, para tener load balancing, para tener fallback, para tener todo este tipo de historias. ¿Qué pasa? Que nos dice management, hombre, si en la otra aplicación tenemos una máquina para una base de datos, aquí también será posible. Dijimos, o sea, y desde el punto de vista de técnico dijimos, bueno, pues sí, vamos a quitar un montón de ventajas, pues vamos a poder tener problemas, pero bueno, quizás se puede sobrevivir. Entonces, venga, quitamos las máquinas y nos quedamos con un solo servidor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Tenemos una máquina para todas las queries de producción, para reports, para hacer borrados, para todo tenemos simplemente una máquina. Si esa máquina casca, ya me entendéis. A ver, entonces, luego esto sigue así. Entonces, la aplicación manda a guardar cualquier objeto, por ejemplo, en la base de datos, ¿vale? La base de datos pues manda un ACK, vale, lo he guardado. ¿Qué pasa? Que el ACK se manda antes de que el objeto se guarde físicamente en el disco. Con lo cual, si hay algún tipo de error al guardar en el disco, la aplicación no se entera. Entonces, el concepto de transacciones, de rollback, etcétera, no se contempla en la MongoDB con todos los problemas que eso puede acarrear, como podéis comprender. Otro problema. Bueno, estoy hablando de hace 2 años que utilizamos la versión 2.8 algo, no me acuerdo exactamente, y esto sé que en las nuevas versiones se ha mejorado bastante, o sea, eso lo digo de antemano, pero en nuestra versión lo que pasaba es que con cada write, con cada operación de escritura, se bloqueaba toda la base de datos. O sea, había write log de toda la base de datos, con lo cual no se podía hacer ningún read y ningún write, además. ¿Qué pasa? Que si el write, si la operación de escritura, si por cualquier cosa tarda más de la cuenta, está todo bloqueado. O sea, no se puede hacer nada. Y como dije antes, las queries además no se podían matar, así que estabas colgado. Y bueno, pues esto nos llevó a un punto que decíamos, esto hay que hacer algo aquí. Conseguimos hacer algunos cambios y algunas optimizaciones para que funcionara más o menos estable. Lo hemos conseguido, pero de cara al futuro eso era una situación que no era sostenible. Con lo cual hemos ideado este esquema que tenemos nuestra aplicación, la de antes, ahí no hemos cambiado nada, que la aplicación va a escribir a una Postgres, volvemos a una base de datos relacional. En la Postgres vamos a guardar eventos, en plan, bueno, me ha llegado un anuncio,
con este JSON, con lo cual el tema del schemaless lo tenemos todavía cubierto con este tipo de esquema. Tenemos un indexer que lee de la base de datos y lo indexa a una Elasticsearch. Y de la aplicación se va a poder hacer las queries de manera bastante rápida desde la Elasticsearch. Y este es un poco el esquema al que esto todavía no está terminado, estamos implementándolo, pero llevamos implementándolo 3 o 4 meses ya, con todos los costes adicionales. La MongoDB todavía no está pagada, sigue funcionando porque lo vamos haciendo progresivamente, obviamente, y pues no sé cuándo terminaremos, a lo mejor el año que viene, esperamos que el año que viene acabemos, pero imaginar todos los gastos que eso supone, lo caro que está siendo esta migración y lo cara que ha salido la decisión por MongoDB. Que bueno, que en otros casos, no estoy diciendo que MongoDB sea mala, no, simplemente digo que en nuestro caso no funcionó porque no la trabajamos como debieron. Toma. Entonces, ¿qué conclusiones hemos sacado de esto? Por un lado, hemos sacado que hay que leer mucha documentación. Sé que parece muy obvio, es una obviedad, todos leemos documentación cuando empezamos con una nueva tecnología, pero a veces nos tiramos a la piscina antes de lo que deberíamos, porque no terminamos de leer todo correctamente. Hay que saber las limitaciones que va a tener tu producto, porque a veces tú utilizas algo porque está de moda, o utilizas algo porque suena muy bien, o porque el Hello World es muy fácil, pero luego es cuando surgen los problemas. Entonces, habría que leer muy bien toda esa documentación para conocer las limitaciones y hacerle caso. Esto también suena a una obviedad, pero muchas veces por las prisas se te pasan cosas. Y nos está pasando ahora con Elasticsearch, que empezamos el primer sprint muy rápido y luego dijimos, oye, espera, que es que me he puesto a leer esto otro y aquí dice que estamos utilizando el book de manera incorrecta y tal. Entonces, hacerle caso. Y en nuestro caso con Mongo pues tuvimos problemas, pues eso, no le dimos importancia a tener varios shards, la importancia que debería haber tenido. Y por otro lado está el hecho de que deberíamos adaptar nuestras soluciones a los problemas que tenemos. Porque muchas veces pues pasa que te alegras mucho, te emocionas mucho con una nueva tecnología y dices, bueno, he estado hoy en el Codemotion, me han hablado de no sé qué tecnología, esto lo tengo que usar. Y en la siguiente aplicación, siguiente oportunidad que tienes, dices, se usa esto porque es fantástico. Pues a veces hay que pensárselo un poco mejor, porque en nuestro caso pues eso, estaba muy bien el hecho del Mongo, del NoSQL, del schemaless, pero al final tienes que encontrar algo que se adapte a tus casos de uso, que se adapte a tus problemas, que realmente te vaya a resolver tu problema. Y además que no decimos que, por ejemplo, yo con OpenJPA no digo que OpenJPA sea horrible, porque si tú quieres hacer una capa de persistencia rápido, la consigues enseguida. Solo digo que a lo mejor luego te va a costar caro, entonces tienes que ser consciente de las limitaciones, simplemente, de las ventajas, pero también de las desventajas. ¿Que quieres asumir las desventajas que puede tener a futuro? Está perfecto, pero tiene que ser de manera consciente. Otra de las consecuencias que hemos sacado es que hay que crear un balance entre flexibilidad y rigidez en términos de casos de uso. Hay que ser flexible en el caso de que venga un nuevo caso de uso para poderlo cubrir perfectamente, pero tampoco hay que ser demasiado flexible que quede todo en el aire, sino que tengas también cosas un poco fijadas. Por el otro lado, tampoco hay que ser demasiado rígido en decir, pues necesitamos simplemente tratar con la MongoDB, por ejemplo, pues los anuncios. No, porque mañana a lo mejor necesitas hacer algo de anuncios y usuarios, por ejemplo. Entonces hay que un poco balancear ese tipo de cosas. Y como última conclusión, hemos pensado que es muy importante sacar lo bueno de dos mundos, que pueden parecer la antítesis uno del otro, pero en realidad no lo es. NoSQL y SQL tienen cosas buenas y tienen cosas malas. Entonces, ¿por qué no intentar sacar lo mejor de cada uno? Pongo NoSQL y SQL porque estamos hablando de persistencia. Esto se puede extender a cualquier otra faceta. Y bueno, pues con esto hemos terminado. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Yo te quería preguntar, tipo que has comentado de sacar lo mejor de cada uno. Por algún ejemplo que he visto en mi empresa, se da la situación de que a lo mejor estamos trabajando con un Mongo, pero sí que hay ciertas partes que son relacionales.
Entonces, en ese sentido, si habéis trabajado con ellos, el tener una parte que sea relacional y otra que no sea relacional para temas de transaccionabilidad, de rollback y demás, ¿el manejo es autónomo para cada una de las dos o hay una forma de llevarlo en conjunto? En nuestro caso, el punto de verdad es SQL, es Postgres, y es la base de datos Postgres, y en Elasticsearch lo usamos para hacer esos casos de uso y esas búsquedas que son muy rápidas y que realmente se adaptan mejor a una NoSQL. Pero el punto de verdad, toda la información, toda la transaccionabilidad la tenemos en Postgres, que es el que lo soporta. ¿Alguna otra duda? Si estáis usando Spring, ¿por qué elegisteis OpenJPA y no, por ejemplo, Spring Data? Parece que encaja muy bien. O Hibernate. Eso es una razón histórica, en realidad. O sea, el proyecto lleva vivo a lo mejor 4 años, si no me equivoco, y bueno, es una... ¿Perdón? 2012, sí. Pues es una causa histórica. O sea, no te puedo realmente con argumentos decir elegimos OpenJPA porque era mejor. No lo sé, era una cosa histórica. La verdad es que creo que nuestro experto en base de datos odia tanto OpenJPA que él nos lo transmite a todo el mundo. Aparte, en la plataforma principal sí que están utilizando procedimientos almacenados y están más contentos con el hecho de poder cambiar el procedimiento almacenado si en un momento dado tienen unas prisas y tienen que hacer un hotfix. Entonces, la idea es migrar hacia allá, por eso la última migración que estamos haciendo con Postgres y con Elasticsearch es utilizando procedimientos almacenados directamente. Entonces, no creo que vayamos a hacer una inversión de tiempo en migrar a otro tipo de JPA. Cuando se encontráis con los problemas con Mongo y tal, ¿no os hubiese salido mejor el contratar a un experto en Mongo que estaba ahí en el equipo no tan... Se hizo. Sí, en un principio vino un experto en Mongo a la casa y nos explicó un poquito cómo iba todo. Pero luego cuando empezaron los problemas, pues en realidad nadie, porque eran problemas muy locales, por así decirlo, muy relacionados con el caso específico y con la query específica, con lo cual creo que el problema no era simplemente en ese específico caso, sino que era un poco más global y por eso nos hemos movido a un cambio más profundo. ¿Nada más? Pues si no tenéis más preguntas, solo añadir una última cosa y es que estamos contratando. Si alguien se quiere mudar a Viena, que es una ciudad preciosa y muy agradable, pues que sepáis que hay opción. Gracias.